Hola, sean todos bienvenidos. Nosotros somos el grupo de alabanza de la Iglesia Bíblica Misionera de Tehuacán y estamos aquí para entrar unos cantos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Les pedimos que con el corazón agradecido y dispuestos de agradar al Señor, entonemos estos cantos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Ahora nos dejamos con nuestro hermano Ezequiel Vázquez y nos compartirá una porción de la palabra de Dios. Les pedimos que estén atentos y dispuestos a poner en práctica lo que aprendamos. Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí para llevarles el estudio de la palabra de Dios en el domingo. A nombre de la Iglesia Bíblica Misionera les habla Ezequiel Vázquez y voy a llevar para ustedes en esta mañana un estudio que se va a referir al Espíritu Santo. Así es nuestro título. La verdad es que una plática más hace bien, porque ustedes saben que hay muchas pláticas que se han dado a lo largo de la historia. Se habla mucho acerca de Dios, se habla mucho acerca del Señor Jesucristo, pero rara vez encontramos algo que hable acerca del Espíritu Santo.
Y yo le doy gracias a Dios por tener este medio para dirigirme a ustedes. Y entonces vamos a ver algunas precisiones que encontramos en la palabra de Dios. Yo, hermanos, amigos que me escuchan, ya tengo algunos años de estudiar, de leer la palabra de Dios. Y la verdad que no se necesita ser muy sabio. Algunos maestros que recomiendan que cuando usted quiere estudiar la Biblia, lo único que necesita es tener en su casa una buena concordancia, un buen diccionario bíblico, y con eso será suficiente. Cuando nosotros vamos a la escuela bíblica nos enseñan dos materias. Una materia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica nos enseña a descifrar, a aprender lo que significa un pasaje de la Biblia. Y nos enseñan otra materia que se llama exégesis. Cuando nosotros decimos exégesis, vamos a ver que hay que ver qué significan las palabras. Ustedes saben que la Biblia se escribió en hebreo y en arameo unas partes y otras en griego clásico que se hablaba en el tiempo de Jesús. Así es que vamos a entrar en materia y vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El hecho de que se habla del Espíritu como algo incorpóreo, simbolizado por el viento, por el aliento de Dios, no por eso se puede decir que no tenga existencia, que no tenga intelecto, que no tenga sensibilidad y que no tenga voluntad. ¿Por qué? Porque se dice de Dios el Padre que es espíritu. También se dice de los ángeles que son espíritus incorpóreos. No son personalidades porque no tienen cuerpo. Vamos a ver entonces en los siguientes pasajes que nos enseñan el estilo incorpóreo del Espíritu Santo como persona. En el libro de Job, capítulo 33, en el verso 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33, 4. Otro pasaje que encontramos es en Juan 20, 22, donde dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Tanto en la creación pasada de las cosas materiales como en las realidades de las cosas espirituales, son resultados de la obra del Espíritu Santo como el aliento de Dios. En los actos creadores de Dios en el pasado, difícilmente se podrían creer que son el aliento de Dios o por el viento, que se pudieron haber realizado estas obras grandes y portentosas. Esto sin tener en cuenta la influencia personal del Creador. Así que tampoco se podrían atribuir a ninguno de sus atributos divinos como creadores, porque no tienen ninguna esencia de personalidad. El viento es algo o es una cosa, como por ejemplo ustedes pueden ver allá en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios se habla de la sabiduría que sí es uno de los atributos de Dios, pero no por eso se va a decir que la sabiduría es Cristo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo, es una cosa. Y mientras que cuando hablamos del Espíritu Santo, vamos a ver en la Biblia algunos pasajes que el Espíritu Santo no tanto se puede decir que es una fuerza o que es una influencia, como decir algo o como una cosa, como a veces se entiende. Así que vamos a ver en la palabra de Dios, como dije al principio, no se necesita ser muy sabio para ver estos pasajes que nos enseñan estas cosas acerca de la personalidad del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Juan 14, Juan capítulo 14, en el verso 16 y 17, lo siguiente. Juan 14,
Perdón, es Juan 14, 16 y 17. Esa es la cita. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Leo otro pasaje, Juan 15, 26. Dice 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 16, verso 7. Pero os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que aquí tenemos estos pasajes que nos hablan acerca de lo que el Espíritu Santo iba a realizar después de que el Señor Jesucristo se fuera al cielo. Así que, ¿qué encontramos en estos pasajes? Bueno, en estos pasajes, en primer lugar, no se habla del Espíritu como algo o como una cosa, como a veces se nos ha enseñado. En estos pasajes se da por afirmar que el Espíritu Santo posee existencia, posee intelecto, posee sensibilidad y también posee voluntad. Es decir, posee poder e influencia para ejercer estas cosas sobre las personas. El hecho que se diga que el Espíritu Santo es algo incorpóreo o que por eso no tiene personalidad, pues lo mismo también se puede decir de Dios el Padre. En Juan 4 dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí en este pasaje encontramos que Dios es espíritu. Y no por decir que el Padre es espíritu, podemos entender que entonces el Padre también es una fuerza, o es algo, o es una cosa. Lo mismo se puede decir del diablo. El diablo es un ser espiritual. Al diablo le conviene que se enseñe que lo del diablo es puro cuento. Al diablo le conviene, porque mientras tú crees que es un cuento de viejitas o un cuento de hadas o algo así, al diablo le conviene, porque si algo hace el diablo es esconderse detrás de figuras, como muchas veces nos han enseñado en el pasado. Tampoco el diablo es una fábula, tampoco es una alegoría, como muchos dicen, que el diablo es solamente una figura alegórica. También podemos ver en la Biblia de que los seres espirituales de los que nos habla la Biblia son los mismos demonios. Entre otras cosas, la Biblia da a entender que la palabra daimón quiere decir seres espirituales inteligentes. Así que cuando hablamos de espíritu, hablamos de Dios el Padre como un espíritu, hablamos de el diablo como un ser espiritual y hablamos de los demonios como seres espirituales. Pero hoy se dice que el Espíritu Santo no es más que una influencia o una fuerza. En ese aspecto, a veces se presenta al Espíritu Santo. Como también a veces se degrada al Señor Jesucristo hasta convertirlo en un simple hombre o un simple iluminado. Así que se puede decir, en base a lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo posee y comparte en esencia la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo, en la creación y en la administración, que es lo que vamos a ver más adelante, de los beneficios a la humanidad, como lo vamos a estudiar.
Pero antes consideraremos algunos argumentos específicos adicionales sobre el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y comparte los mismos atributos divinos, tanto del Padre como del Hijo. Así que por el tiempo a veces no nos es posible explayarnos y presentar muchos argumentos, pero los que a continuación presento es para que nosotros podamos considerar que el Espíritu Santo no es algo ni es una cosa, sino que es Dios manifestado después de que el Señor Jesucristo se fue a la gloria, dejó a la tercera persona de la Trinidad para que Él se encargara de la administración, de la salvación y de las cosas que iban a ser de beneficio a las personas que creyeran en el Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo comparte el nombre de Dios. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Otro pasaje encontramos en Hechos capítulo 5, verso 3, donde dice: dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el verso 4 dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que, ¿qué encontramos aquí? La palabra de Dios nos dice que en esta confrontación que tuvo Pedro con Ananías, ellos llegaron y expusieron algunas mentiras delante de Pedro, y Pedro, que Dios le dio la capacidad de discernir lo que estaba en el corazón de Ananías, le dice: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Pero también después en el verso 4 dice: no le has mentido a los hombres como yo, sino a Dios. Aquí Pedro pone en el mismo plano del Espíritu Santo a Dios. En 2 Corintios capítulo 3, verso 17, dice: porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Así como en el Antiguo Testamento se habla del Señor Jehová. Ustedes se acuerdan que también allá en Salmo 8, en el verso 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en el mismo capítulo 8, en el verso 9 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que al Señor Jehová se le llama Señor. Y en este pasaje de 2 Corintios 3:17, al Espíritu Santo se le adjudica el nombre de Señor. Así que también en la confesión de Romanos 10, 9 y 10 dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que también al Señor Jesús se le da el título de Señor, lo mismo que al Señor Jehová de los ejércitos se le adjudica ese título en el Antiguo Testamento, y al Espíritu Santo también se le adjudica esto. En la confrontación que el diablo tuvo con el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice que el diablo le dijo: todos estos reinos son míos, y yo al que quiero dárselos se los doy. Así que si tú los quieres, póstrate y adórame. Y el Señor Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, refiriéndose que la palabra Señor solamente es un título del Señor Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento también encontramos que al Señor Jesús también se le adjudica el nombre de Señor, lo mismo que vemos aquí en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. El hecho de que Cristo se refirió a Él como el otro consolador, el Paracleto en el griego, capaz de funcionar como el mismo Cristo en todos los aspectos, tanto en hechos como en enseñanza, sirve para acabar con las dudas con respecto a su personalidad.
Recuerden que el Señor Jesucristo físicamente, al Él tomar cuerpo humano, aunque la Biblia nos enseña que podía trasladarse de un lugar a otro con mucha rapidez y podía traspasar las paredes y podía hacer muchas cosas, recuerden que Él físicamente no podía estar presente en muchos lugares. Así que el Espíritu Santo fue dejado por el Señor Jesús como su representante espiritual para que estuviera con todos aquellos que solicitaran su ayuda, y para poner la fe en el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, Él lo podría hacer. Así que vamos a ver que en el pasado, en la creación, el Espíritu Santo tuvo su trabajo creador también, igual que el Señor Jesús, igual que Dios. La presencia en los hombres, nos dice el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo en el tiempo pasado, antes de que viniera Cristo y lo dejara de forma permanente aquí en la tierra, en la formación de la iglesia, el Espíritu Santo dice que de pronto venía sobre algunos hombres, pero se condicionaba su presencia de acuerdo a la conducta de aquellos hombres. Baste recordar, por ejemplo, a Saúl, que después de haber sido puesto por Dios como el rey de Israel, falló, tuvo que ser reprendido por el profeta Samuel, y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, porque él incurrió en varios pecados que le molestaron a Dios y le retiró. Otro personaje que también podemos aprender es David. David, cuando cometió su pecado, él en el Salmo 51 confiesa que cuando él se sintió como un hombre culpable después de haber cometido el pecado de adulterio, dice: mi verdor se convirtió en sequedades. Y él había sufrido mucho, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque recuerden ustedes que él no reconoció su culpa hasta que vino el profeta Natán y le puso una historia de un hombre rico con una oveja. Él en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía, por la experiencia que él había vivido, que el Espíritu Santo era condicional. Así que esto es lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que el Espíritu Santo forma también parte en la encarnación del Señor Jesucristo. Cuando viene el ángel y le dice a María, dice: el poder del Espíritu Santo vendrá, y es por el Espíritu Santo que tú podrás concebir y dar a luz al Santo Hijo de Dios. También el Espíritu Santo interviene en la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo poder, dice Pablo ahí en Efesios, que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos a través del Espíritu Santo, dice que es el mismo poder cuando una persona llega a creer en el Señor Jesucristo. Después de que el Señor Jesucristo se entronizó allí en el cielo, en el capítulo 1 del libro de Hechos, dice que el Espíritu Santo vino con poder, y él fue el que, con la ayuda de él, fue el que estuvo detrás de toda la expansión del Evangelio en los primeros siglos. Recuerden ustedes que los apóstoles no tenían los recursos que tenemos ahora, y ellos únicamente fueron en el poder que vino allá en Hechos capítulo 2. Dice ya allá en Hebreos capítulo 2 que detrás de esta prédica que hacían, dice que el Espíritu Santo apoyaba con señales y prodigios. ¿Por qué? Para respaldar la predicación, para hablar de quién es Cristo, qué hizo y qué pide. Otro trabajo que hace actualmente el Espíritu Santo es en la repartición de los dones que se ocupan en el ministerio de los creyentes en la iglesia. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo único que pasó
después del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que fue cuestión de residencia. Después de Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios, como hemos visto allá en Juan, que el Espíritu Santo iba a venir y ya no solamente iba a estar sobre la tierra con las personas, sino tendría la capacidad de estar en las personas. Así que es cuestión de residencia. Sabemos que el Espíritu Santo está en todo lugar, pero en un lugar muy especial es cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, como vamos a ver más adelante. Así que nos enfocaremos en este breve tiempo en lo que Cristo enseñó del Espíritu Santo. Esto es, si tú crees en que el Señor Jesús es Dios. Si no, pues entonces tenemos el problema de que hay muchas gentes que ni siquiera creen que el Señor Jesucristo es Dios. Se dice, es que yo creo que es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, de una forma muy racional, dicen, es que no es lo mismo usted, que es el Padre, a su Hijo. Y en esa forma racional consideran que Dios el Padre es el Padre, que el Señor Jesucristo es el Hijo, y en ese rango físico, ellos creen que el Padre es el Padre y que el Hijo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Así que aquí te presentamos algunos argumentos de lo que enseña la palabra de Dios acerca de lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del Espíritu Santo. En Juan 14, vamos a abrir nuestras Biblias, en Juan 14, 26, leemos lo siguiente. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así que podemos decir entonces que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo. Dice, y Él, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, ¿qué enseña aquí el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo cuando viniera iba a enseñar acerca del Señor Jesucristo. Esto en la Biblia le llamamos nosotros la sana doctrina. Como ya me he referido en ocasiones anteriores, que hoy al Señor Jesucristo se le ha degradado tanto que se presenta al Señor Jesucristo no como el Salvador del mundo. La verdadera misión del Señor Jesucristo fue venir y a salvar al hombre, a la gente de sus pecados. En Juan 17:3 dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. ¿Qué es? ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo? Hoy muchas gentes dicen, pues yo soy testigo. ¿Testigo de quién? La Biblia dice que el testigo que tenemos es el Espíritu Santo, quien nos testifica del Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo pide. ¿Cómo le llamamos a esto? Sana doctrina. Pablo dice, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Así que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, recuerden ustedes que la Biblia tiene 66 libros. Y todos los 66 libros, la mayoría enfocan sobre la persona central que es el Señor Jesucristo. Y precisamente el Espíritu Santo nos enseña que debemos de conocer, de saber lo que Cristo enseñó, lo que Cristo hizo y lo que Cristo pide. ¿Cómo se le llama a este acto con el cual el Espíritu Santo ayuda al creyente, ayuda a las personas para que ellos reciban este testimonio? La Biblia nos dice que se llama la iluminación.
Él es el gran iluminador. Para que yo y tú podamos entender las Escrituras, necesitamos el testimonio del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, en segundo lugar, nos enseña que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado. Así que no solamente el Espíritu Santo nos enseña acerca del Señor Jesús, sino convence a los pecadores de pecado. Juan 16, en el verso 8, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me van a ver más, por eso manda el Espíritu Santo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. De pecado. Hermanos y amigos, yo me dirijo a ustedes y lo más que puedo llegar a ustedes es hacerlos pensar acerca de estas verdades. ¿Escuchen? Pero quien convence a las personas de estas verdades, quien convence a una persona de que es un pecador y que está perdido, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Varias personas me han dicho: es que yo le hablo a mi familia, pero no me entiende. Yo le hablo a mis amigos, mis compañeros de trabajo, pero no me entiende. Ni te entenderán. ¿Por qué? Porque se necesita el poder del Espíritu Santo para que una persona pueda entender lo que Cristo hace en favor del creyente. Por eso el Espíritu Santo se le llama que es el administrador de las obras de Dios y de Cristo en favor de los hombres. Así que nosotros podemos pensar entonces que aquí el Señor nos dice que Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque las personas hoy no creen en Cristo. Pero para que esas personas puedan creer, se necesita la obra del Espíritu Santo. Dice: Él convencerá de pecado al mundo. El mundo aquí se habla de las personas que no son hijos de Dios. De justicia. Hermanos, esto es algo muy importante. La palabra justicia en la Biblia nos habla de rectitud. ¿Quién puede llevar una vida recta? Alguna vez podemos pensar, ¿usted se ha robado alguna vez un lápiz? ¿Usted se ha robado algo alguna vez? Pues sí, en toda mi vida he robado algo. ¿Cómo se le llaman a esas personas que han robado algo? Pues ladrones. ¿Usted en su andar nunca ha visto una mujer y la ha deseado? El Señor Jesucristo dice que si un hombre mira a una mujer y la mira de tal forma en que desea a él acostarse con ella, y si es casado cometer adulterio, dice el Señor Jesucristo que solo por el hecho de que una persona un hombre mire a una mujer con deseos impuros, ya adulteró en su corazón. ¿Y quién puede decir, bueno, cómo puedo yo impedir eso? Entonces, si una persona ha hecho esto, se llama un adúltero. Si una persona ha robado algunas cosas, aunque sean pequeñas, es un ladrón. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros decir que cuando una persona llega a conocer al Señor Jesucristo, cómo podemos decir que es una persona recta? Bueno, el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haber alcanzado la rectitud al 100, pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es llevarnos por una vida lo más recto que se pueda. ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta que todavía estamos en este cuerpo y que todavía vamos a seguir pecando. Entiéndanlo, por favor. El hecho que yo conozca a Cristo, el hecho que ya sea un hijo de Dios, no quiere decir que ya nunca vamos a pecar. Eso dice la Biblia allá en 1 Juan capítulo 1, que si decimos que no hemos pecado y que no tenemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona se da cuenta que es un ladrón, que es un adúltero, que es un homicida, que es cualquier cosa, solo el Espíritu Santo te puede convencer de tu estado en que estás viviendo. Pero a las personas que ya tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida,
los ayuda a irse limpiando y empezar a vivir una vida recta. Así que solo el Señor Jesucristo aquí nos dice que el Espíritu Santo nos iba a ayudar en nuestra vida a llevar una vida recta lo más posible, íntegra lo más posible, santa y pura lo más posible. Entonces dice que Él convencerá al mundo de pecado. Persona que me escuchas, si tú eres un pecador, solo el poder de Dios puede cambiar tu vida. Tú no digas, es que, ¿de qué sirve que yo me haga cristiano si yo conozco varios cristianos y son hipócritas? Bueno, hay lugar para usted también. El Espíritu Santo nos ayuda a restaurar nuestra vida y muchos de los que hemos llegado a tener esta experiencia espiritual hemos ido mejorando en nuestra vida. Y de juicio dice aquí. Así que dice que Él juzgó al diablo en la cruz. Esto dice Efesios. Pablo dice que triunfó el Señor Jesucristo sobre las huestes espirituales, quitando de en medio los pecados que nos eran contrarios, y dice que juntamente con esa victoria los clavó en la cruz. Así que el diablo, mis amados, mis amigos, ya fue juzgado por su maldad. Le fue quitado el poder del pecado y de la muerte. Aquí quiero que entiendan una cosa. Cuando dice allá en 2 Corintios 5:17, dice que nosotros somos hechos una nueva criatura. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Cuando realmente una persona de una forma sincera se acerca a Dios reconociendo su pecado, ¿qué sucede cuando esta persona recibe al Espíritu Santo? Empieza a vivir una vida de poder sobrenatural que ninguna de las personas puede tener por sí sola. Algunas personas, hay que reconocerlo, que viven una vida de religiosidad, pero cuando vienen los problemas y cuando vienen como estas cosas, esto que nos está pasando ha servido para que la religiosidad en la cual muchas personas vivían, la religiosidad no tiene el poder para ayudarnos a salir de esta vida de miedo, no tiene el poder para ayudarnos y darle la cara a la enfermedad, hacerle frente a tantos problemas que están viniendo sobre la humanidad y aún sobre los creyentes. Así que, ¿qué sucede cuando una persona se vuelve a Dios? Es liberado de forma gradual por el Espíritu Santo, por la palabra y por las personas que nos enseñan para irse liberando y restaurando su vida. De manera es que una de las cosas que hizo esta pandemia, hizo estas cosas, es barrer la religiosidad de los templos. Así que esto vamos a darnos cuenta de que en adelante que los que fueron personas religiosas no van a poder hacerle frente a esta situación de adversidad. En tercera cosa, el Espíritu Santo vive en el creyente o en el que ha sido salvo por el Señor Jesucristo. En Juan 14:16 encontramos lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto, mis hermanos, es una gran verdad. Solo teniendo en nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es que nosotros podemos hacerle frente a la adversidad, a las cosas que nos rodearon, a la depresión, a los miedos, a muchas tantas cosas que si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, de ninguna forma podíamos salir adelante. Entre 40 y 50 años después, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allá en Corinto. Estos hermanos habían creído en el Señor Jesucristo, y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, les dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una gran verdad, hermanos. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo de forma personal, la Biblia nos dice, de acuerdo a la promesa de Cristo, que no solamente estaría con nosotros, sino en nosotros. Y esta verdad la vuelve a poner Pablo sobre la mesa, decirle a los hermanos, tengan cuidado porque el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, otra vez vuelve a recalcar el apóstol Pablo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjense, allí en 1 Corintios 3 dice que es templo de Dios. Pero aquí dice Pablo que es templo del Espíritu Santo, que es la palabra templo significa una casa. Los templos donde hoy se reúnen las iglesias, llega la gente y vive, entra y está ahí. Aquí la palabra templo es eso, es una casa. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Así que, hermanos, el templo, nuestro cuerpo, a todos los que tenemos la dicha de recibir, de haber recibido a Cristo, de haber recibido la salvación, nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios o en el templo del Espíritu Santo. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, dice esto, hermanos, para todos aquellos que estamos todavía pasando por situaciones de adversidad. Hebreos 13, 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda hacerme el coronavirus, no temeré lo que están diciendo los hombres, las noticias, con mucha desinformación, que lo único que han logrado es meterle miedo a la población. Y yo quiero que ustedes reflexionen sobre estos pasajes. Así que otro pasaje en Romanos capítulo 8, esto es muy importante que ustedes lo tengan ahí en sus Biblias. Romanos capítulo 8, esta es una verdad importante. Dice Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según sus malos hábitos. Ya no vivimos así. Yo reconozco que hay algunos cristianos que todavía de vez en cuando le dan gusto, aún siendo templo. Recuerden, hermanos, yo aquí quiero hacer un acotamiento. Muchas personas dicen, bueno, yo soy cristiano. De vez en cuando tomo. De vez en cuando alguna que otra droga. Recuerda, hermano, si eres templo del Espíritu Santo, recuerda que el templo ya no es tuyo. Tú vives ahí, tu cuerpo, entre menos lo cuides, más se va desgastando y te vas a morir más rápido. Dice allí en el libro de Eclesiastés, ¿por qué son tan tontos? ¿No saben ustedes que si desgastan su cuerpo van a vivir menos tiempo? Eso se entiende, no solamente la Biblia lo dice, los médicos, la ciencia nos dicen eso. Así que esta es la situación que nosotros podemos ver. Pero vean estas verdades. Romanos 8:9 dice, mas nosotros no vivimos según nuestros vicios, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo es posible que tú viendo estas verdades digas, pues yo tengo el Espíritu y le echo de vez en cuando alcohol, le echo de vez en cuando cosas que te están dañando físicamente, y además esto en otra parte de la Biblia dice que entristece al Espíritu Santo, reconociendo que es una persona que tiene sensibilidad y voluntad, entristece al Espíritu Santo? Pero ven otra verdad en Romanos 8:11.
Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, fíjense, aquí hablamos del Señor Jesús, del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, fíjense el poder, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que ahora mora en vosotros. ¿De qué está hablando aquí? De sanidad. Miren, muchas personas que vienen al Señor Jesucristo en este momento sufren de enfermedades psicosomáticas, no enfermedades orgánicas. La mayoría de personas sufre de enfermedades psicosomáticas. ¿Cuál es el remedio? Hermanos, muchas personas que están con miedo, que viven estresados, que les pasa esto y les pasa lo otro. El remedio es que si tú tienes al Espíritu de Cristo, Él te va a ayudar a vivificar tu cuerpo físico. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de los muertos. Dice que vivificará también tu cuerpo mortal. Así que, hermanos, muchas de las enfermedades psicosomáticas y espirituales, el único remedio que propone la Biblia es el Espíritu Santo. Así que esto es, en cuarto lugar, el Espíritu Santo guía al creyente. Juan 16:13. Vamos a ver este pasaje también para darle énfasis a la palabra de Dios. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Bíblicamente, ¿quién es la verdad? Aquí en la tierra podemos decir, bueno, la verdad es algo, es una cosa. La verdad es algo. Pero la Biblia nos enseña en Juan 14:6 que Jesús dice, yo soy la verdad. Así que la verdad es una persona, es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo dice que guía al creyente a toda verdad. Difícilmente tú vas a encontrar en la Biblia palabras como tal vez, quizás. La Biblia siempre te va no a hablar de verdades relativas, sino te va a hablar de verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es la verdad. Y cuando Él te promete algo, te lo promete y te lo asegura. Así que aquí la verdad es Jesús y Él guía al creyente a conocer más de Cristo. ¿Qué se dice hoy? Con todo respeto para todos aquellos. Tuve un sueño. Y ahí están hablando de los sueños que tienen. Tuve una visión. Y hablan de las visiones. Tuve una experiencia. Y hablan de sus experiencias. Oigo voces. ¿Qué tenemos? Hermanos, yo con todo respeto les he preguntado a las personas, ¿cómo sabes que estos sueños, que estas visiones, que estas experiencias, que estas voces que oyes son del Espíritu Santo? Y no me han podido contestar. El hecho de que una persona sea cristiana, yo se los digo por experiencia. Yo nunca he tenido sueños, ni visiones, ni experiencias, ni he escuchado voces. ¿Por qué? Porque por eso tenemos la Biblia. Todo lo que Dios ha querido que sepamos, nos los dejó aquí en este precioso libro. Así que debemos de tener mucho cuidado con las personas que nos hablan de sueños, de visiones, de experiencias místicas y que oyen voces. Debemos de tener cuidado porque Pablo allá en 1 Corintios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarnos. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras. Cuando vino el Señor Jesucristo físicamente, se encontró en un mundo religioso tradicionalista. Y el Señor varias veces tuvo que decirle a la gente en su tiempo, ¿no habéis leído? Y no, la gente hoy no lee la Biblia.
Hoy la gente oye lo que dice tal o cual predicador, tal o cual maestro, tal o cual persona, pero raras veces va a la Biblia a ver si lo que de las personas están diciendo lo apoya las Escrituras. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por la palabra, por el Espíritu. Hermanos, en medio de esta confusión, en medio de esta oscuridad religiosa, en medio de esta oscuridad, tenemos la lámpara. Dice allá en uno de los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En quinto lugar, el Espíritu Santo da el poder a los que quieren servirle. Hechos 1:8. Dice lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, si tú quieres creer en Cristo, pídele a Dios: yo quiero creer, yo sé que soy un pecador. Varias veces el Espíritu Santo a lo mejor te ha hablado en algún folleto que has encontrado, en alguna prédica, en algún consejo, algún compañero de trabajo te ha hablado acerca de Jesucristo y de su salvación y no has hecho caso. Hoy puedes decirle varias veces he escuchado del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, ahorita se está cumpliendo lo que una vez dijo David: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Hoy yo he tenido la experiencia de que varios amigos míos, compañeros de trabajo, han muerto, unos por el coronavirus y otros se han muerto del corazón. ¿Qué le está sucediendo a estos que se mueren del corazón? Se están muriendo de miedo, pero los clasifican como muertos de coronavirus. De hecho, puedo decir, tal vez sin temor a equivocarme, que muchas personas que están engruesando la lista de muertos se han muerto realmente a veces de otra cosa y no tanto por el COVID. Así que lo que yo puedo decir es que si tú quieres ser salvo, el Espíritu Santo en esta mañana te dice: tú eres un pecador, y si sigues pecando te irás al infierno. Recuerden, el Espíritu Santo también, después de que has sido salvo, te da el poder para que puedas servir al Dios vivo y verdadero. Así que, en quinto lugar, aquí tenemos que el Espíritu Santo da el poder a los que quieren ser salvos y a los que quieren servirle. Un poder para ser salvo, un poder para vivir la vida cristiana y un poder para poder servirle al Señor Jesús. Solo el poder de Dios puede cambiar tu sed. ¿Quieres servirle al que te salvó? Dice por ahí un eslogan: vive para servir, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Mis amigos, mis hermanos, no abusemos de la paciencia de Dios, no abusemos del pecado. Hoy he visto tristemente que dentro de los círculos religiosos, aun que no estamos reunidos, todavía hay muchas envidias, muchas soberbias y muchos miedos, y en consecuencia he visto varios cristianos que le echan la culpa: es que no nos reunimos y por eso vamos a tener una vida de derrota. Recuerda que tenemos la palabra de Dios y a nuestro lado y en nosotros está el Espíritu Santo para ayudarnos. Así que si tú, amigo que me escuchas, estás en esta situación, pídele al Señor de rodillas si es posible. Pídele que el Señor te dé la oportunidad de ser salvo. Y a todos aquellos que quieren servir al Señor, confiesa y abandona tus maldades. Confiesa tus pecados. Hermanos, yo estoy enfermo, todavía no sano, pero yo les he dicho a los compañeros que tengo el gusto de platicar con ellos, varios de los que supieron que yo estaba enfermo de cáncer ya se murieron. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, los arrolló
y los mató. Hoy más que nunca puedes morir más rápido de lo que tú te esperas. No te confíes. Recuerda, hoy es la invitación a todos aquellos que todavía no gustan de la salvación. Y tú, mi hermano, ponte de rodillas, abandona tus pecados, abandona esas maldades, y el Espíritu Santo te va a dar ese alivio y te va a dar esa fuerza para que puedas seguir en tu vida cristiana y servir al Señor de alguna manera. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón
tuyo soy.